Manuel Llamas, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Manuel es un viejo compañero de fatigas, coincidimos mucho tiempo en la tertulia del Balance, el programa de intereconomía que había creado Pilar García de la Granja y que por aquel entonces dirigía Marta Estarellas. Y no voy a ocultarles que no siempre estábamos de acuerdo, a menudo, para mi desgracia, porque Manuel, ya se lo adelanto, es un antagonista temible, pues a menudo discrepábamos. Los motivos de nuestras diferencias obedecían a que, siendo ambos liberales, lo somos cada uno a nuestra manera y como consecuencia de distintas trayectorias. En mi caso concreto casi podríamos hablar de un accidente, porque ya he contado más de una vez cómo en mis años de universidad a mí me fascinaba la seguridad con que los marxistas opinaban de todo, de la democracia, la justicia, la familia, la propiedad privada y el Estado. Yo envidiaba aquella certeza. La quería para mí y debo decir que puse bastante empeño en ser uno de ellos, pero nunca logré que me convencieran. Así que he acabado siendo liberal por descarte. Manuel, por el contrario, es una persona de principios. Lo explica en este libro que acaba de publicar y que ha titulado Sin contemplaciones, como es él, Socialismo, la ruina de España. Dice Manuel que hay dos formas de entender y abrazar el capitalismo, por lo que significa en sí mismo y por los resultados que genera. Y dice, yo soy liberal y por tanto capitalista por ambas razones, por principios, porque el hombre no es nada sin libertad, pero también lo soy por resultados, porque solo el capitalismo ha demostrado ser de forma fehaciente y a lo largo del tiempo el mejor sistema posible para garantizar el bienestar del ser humano en todas sus formas y matices. Por si esta profesión de fe de Manuel no bastara unas líneas antes, ha escrito: el socialismo sencillamente mata, siempre y en todo lugar. Manuel, se habrán dado cuenta, no es amigo de templar gaitas, aunque se licenció por la Universidad de Santiago de Compostela en Ciencias de la Información. Tiene dos másters, uno en Periodismo por el Mundo y otro en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Y se ha dedicado fundamentalmente al ejercicio del periodismo. Ha trabajado en Expansión, en Libre Mercado y en Libertad Digital, aunque también ha hecho sus pinitos en política y ha sido viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid. En la actualidad dirige los espacios La Trinchera de Llamas y Economía en Llamas en Es Radio y desde agosto de 2023 está al frente del Instituto Juan de Mariana, que es el think tank por antonomasia de la Escuela Austríaca. Pero además ya digo que el hombre ha sacado tiempo para escribir este libro, que, como dicen nuestros colegas de la radio deportiva, tiene dos partes bien diferenciadas. La primera es una comparación de los logros del capitalismo con las miserias del socialismo, y la segunda está a su vez subdividida en otras dos. Una en la que repasa los 50 años de avance que van desde mediados de la década de 1950 a 2004, y otra gráficamente titulada La ruina sanchista. Podríamos, si te parece, Manuel, seguir este mismo orden y empezar recordando que nunca ha vivido la humanidad mejor que ahora. Los datos son demoledores. Y sin embargo, hace poco, viendo un episodio en televisión de White Lotus, esto me sorprendió, que un personaje argumentara que había decidido no traer niños al mundo para ahorrarles el sufrimiento. ¿A qué atribuyes tú ese pesimismo, que no es exclusivo de los personajes de ficción? Ahí tienes a Greta Thunberg, pero también a George Clooney y a Leonardo DiCaprio. Totalmente. Bueno, lo primero, Miguel, un auténtico placer volver a coincidir contigo. Efectivamente, yo creo que mis primeras tertulias fueron contigo en aquellos años de la mano de Pilar García de la Granja. La verdad es que lo pasábamos muy bien, y además en medio de un contexto ciertamente grave desde el punto de vista económico. Animado. La crisis financiera, ni más ni menos. Bueno, a ver, a mí lo primero que me llama poderosamente la atención es la capacidad que tiene la izquierda para vender el apocalipsis. Ahora se habla del apocalipsis climático, la emergencia climática, el mundo se va a acabar. Y también desde la izquierda nos venden todos los problemas de pobreza, de desigualdad, de problemas de todo tipo que suceden a lo largo y ancho del mundo. Y lo cierto, como bien comentas, es que es todo lo contrario. La realidad, basándonos en los datos, son los que son. Nunca, jamás en la historia de la humanidad, a pesar de todos los problemas, que son muchos, las dificultades, que son numerosas, las guerras, las crisis económicas, nunca, jamás hemos vivido mejor que ahora. Estamos en el mejor momento de la humanidad. Y esto es gracias, ni más ni menos, que a ese sistema, el sistema capitalista, que es vilipendiado constantemente por la izquierda, pero que nos ha traído
una época de prosperidad, de desarrollo y de abundancia como nunca antes ha disfrutado la humanidad. Tan solo un par de datos que son para mí los más relevantes. Desde el punto de vista de los seres humanos, nunca hemos sido tantos y nunca hemos vivido tantos años como en la actualidad, una esperanza de vida muy elevada. A mayor riqueza, mayor esperanza de vida. Además, una vez que llegamos a la edad de jubilación, vivimos en condiciones cada vez mejores, con mejores condiciones de salud. Y luego tenemos el tema de la pobreza, que es para mí el gran problema. No es la desigualdad no es un problema en sí mismo, es la pobreza el problema. Pues bien, antes de la llegada del capitalismo, estamos hablando del siglo XVIII, más del 90% de la población era pobre de solemnidad. Con término pobre nos referimos al indicador de pobreza, el equivalente a ganar menos de $2 diarios. Pues bien, más del 90% de la humanidad. En la actualidad ese porcentaje es inferior al 10% y sigue cayendo. Y antes de la llegada del capitalismo pues éramos 1.000 millones de almas, incluso algo menos, y ahora somos 8.000. Se ha multiplicado por 8 la población, vivimos mejor que nunca y la pobreza está en mínimos históricos. Si todo se mantiene así, si no hay una gran catástrofe, una guerra nuclear o un nuevo triunfo que suma a la mitad del mundo en la oscuridad y en la miseria del comunismo, estoy convencido de que este siglo posiblemente alcanzaremos lo que nunca se ha logrado nunca antes en la historia del hombre, que es el fin de la pobreza en términos reales. ¿Y de dónde le viene esa mala fama al capitalismo y la buena fama al socialismo, que en tus palabras es la máquina de matar más perfeccionada de la historia de la humanidad? Pues yo creo que esta es la pregunta del millón. Yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de marketing, de venta que tienen los enemigos del capitalismo y de la libertad en general, que son muchos y poderosos, son muy numerosos. Venden un relato de forma eficaz y además lo venden aprovechándose de un instinto natural del hombre, que es la búsqueda de seguridad. Y esto es importante. Yo creo que se aprovechan de que el hombre de forma natural busca seguridad. Y busca seguridad, prioriza la seguridad sobre la libertad de forma innata y natural. Y de forma, no se da cuenta que, aunque sea contraintuitivo, la libertad es lo que garantiza la seguridad. Sin embargo, pues caen recurrentemente en la trampa, que es un mensaje muy sencillo de vender, de tranquilo, no te preocupes, si te va mal, yo te voy a proteger. Es la protección del Estado, el Estado paternalista. Yo te voy a defender de los enemigos, te voy a defender de las circunstancias. Si te va mal económicamente, yo te voy a proporcionar una ayuda. Venden ese falso relato y se aprovechan de ese instinto innato en el ser humano de búsqueda de seguridad, que es un mensaje fácil de vender. Si tú tienes un producto fácil de vender, aunque sea tremendamente engañoso, como es el socialismo, y además tienes el talento para venderlo bien, que en eso se sustenta fundamentalmente los grandes promotores del socialismo, del estatismo, venden muy bien ese producto en contra de los liberales o más capitalistas que no han sabido venderlo, salvo algunas excepciones muy relevantes últimamente, como el caso de Javier Milei en Argentina, pues evidentemente esa es uno de los factores que explica que las ideas socialistas tengan tanto éxito o tan buena imagen entre buena parte de la población. Y ya por último, otro factor importante a tener en cuenta está la educación. Y yo creo que la educación también juega un factor relevante. Sin embargo, cuando te vas a países que han atravesado por situaciones dramáticas de dictaduras socialistas, el socialismo real, Cuba, Venezuela, lo estamos viendo ahora con los países de Europa del Este, ex repúblicas soviéticas que salieron de la Unión Soviética, Vietnam, Camboya. Cuando se les pregunta a estas sociedades que salieron de la dictadura comunista, todos son procapitalistas y anticomunistas de forma absolutamente convencida. De hecho, la sociedad más capitalista o la población más capitalista del mundo, no por casualidad, son los vietnamitas. Ya, y los polacos tampoco. Y los polacos les andan cerca. Les andan cerca. Vamos a los datos. Ya has mencionado que el capitalismo ha reducido la pobreza, pero también reduce la corrupción
y es bueno para el medio ambiente y para la mujer, a pesar de que se asocia con todo lo contrario, ¿no? Totalmente. Desde el punto de vista de la corrupción está demostrado, y hay muchos análisis al respecto, de que a mayor libertad económica, menor corrupción. ¿Por qué? Pues básicamente porque el hombre se mueve a base de incentivos y por lo tanto los incentivos para que los políticos se corrompan son menores y tienen menor capacidad de intervención. ¿Por qué en España se produce el mayor número de casos de corrupción en un área concreta, que es el área del urbanismo, ¿no? Ahí es donde se concentra la corrupción. Bueno, pues porque de la decisión de un funcionario, o más bien en este caso de un concejal, de un político, depende que un suelo valga 1 o valga 100.000. De hecho, creo que últimamente ha habido un caso sonado por parte del exministro Bono, que de repente, oye, un solar que no valía nada se ha convertido en un solar muy... Sí, claro, es una decisión administrativa, ¿no? Claro. Pasarlo de rural rural o rústico a urbano, donde se pueda sí. construir. Entonces, si tú le otorgas mucha capacidad a los políticos para decidir sobre áreas en las que no deberían tener ningún tipo de influencia, digamos que el margen para que haya casos de corrupción se multiplica enormemente. En los países con mayor libertad económica, esa capacidad de intervención se reduce de forma drástica y por lo tanto el número de casos de corrupción también cae. Pero en el caso del ecologismo sucede algo parecido. Si realmente quieres proteger la naturaleza, el capitalismo ha demostrado que es la mejor receta. Entre otras cosas porque cuando un país es rico, digamos que la gente que dispone de un determinado poder adquisitivo, que tiene sus necesidades básicas cubiertas, es cuando realmente empieza a preocuparse por el cuidado de la naturaleza, el bienestar de los animales. Todo eso son problemas, por así decir, del primer mundo. Eso importa poco si te estás muriendo de hambre. Por lo tanto, para empezar, es una preocupación que empieza a resultar relevante en sociedades ricas. Pero, en segundo lugar, precisamente como esas sociedades se preocupan del medio ambiente, también gracias al efecto de la tecnología, gracias al efecto del incremento de la productividad, se necesitan cada vez menos recursos naturales para producir cada vez más. Y eso se sustenta sobre el hecho de que algunos de los países más capitalistas del mundo son precisamente los más defensores de la naturaleza o los que tienen más cuidado con la naturaleza. De hecho, Suiza es catalogado como el país más ecologista del mundo. Y lo mismo sucede con el tema de las mujeres. Las mujeres viven muchísimo mejor bajo países o economías capitalistas que les otorgan una mayor libertad, una mayor capacidad de generar riqueza, de empleo, etcétera, que sobre sociedades pobres. De hecho, hay un estudio que tú conoces, porque tú además sé que analizas todos los estudios, informes y papers que salen, en donde... Todos no. Bueno, pero muchos. En donde es, curiosamente, cuando se habla de por qué las mujeres optan más por determinados estudios que no tienen tanto que ver con la ciencia, con las matemáticas, con la ingeniería, y resulta que los países pobres sí escogen en mayor porcentaje ese tipo de carreras, porque les otorga una mejor salida laboral, una mayor capacidad para ganar dinero. En los países ricos, en los países capitalistas, en los países donde existe una mayor libertad económica, optan por lo que realmente les gusta más. ¿Por qué? Porque no tienen esa necesidad económica. O sea que los datos también demuestran que es el mejor modelo para proteger la naturaleza y para mejorar el bienestar de las mujeres. Una pregunta que hago siempre, especialmente a los vinculados con la escuela austríaca, que abogáis siempre por un Estado pequeño, pero los países escandinavos, que están entre los más prósperos del mundo, tienen estados grandes. Es cierto. Si medimos el Estado como porcentaje del gasto público sobre el PIB. Eso es. Tienen un gasto público muy elevado y también una presión fiscal muy alta. Eso es cierto. Pero lo que no se dice o no se cuenta tanto es que los países escandinavos, los países del norte de Europa, son los países con mayor libertad económica. Y eso es lo que realmente explica en gran medida su prosperidad. Como bien explica el profesor maestro Carlos Rodríguez Brown, lo bueno del país nórdico es que, vale, te quita un porcentaje muy sustancial de tu riqueza, pero tienes la garantía de que el resto te lo va a respetar sí o sí.
Y hay seguridad jurídica. Y en segundo lugar, tienes un margen muy, pero muy elevado, muy amplio para emprender, para desarrollar tus negocios sin ningún tipo de trabas, dificultades. La libertad económica es lo que explica la riqueza de esos países. Y luego viene, digamos que, el tamaño estatal. Yo, como liberal, soy más partidario de un Estado pequeño, de alta libertad económica y un Estado pequeño. Pero es cierto que los países nórdicos tienen este modelo particular en donde el gasto público es elevado, pero sin embargo, insisto, la clave de su riqueza es su elevada libertad económica. Y otro dato que se comenta muy poco por parte de los socialdemócratas o de los socialistas es que en estos países nórdicos la provisión de servicios públicos está privatizada, es decir, existe competencia. No es el sector público el que provee determinados servicios, sino que las empresas compiten libremente entre sí para proveer servicios básicos como la sanidad, como la educación, pero aquellas familias que no tengan la renta suficiente para poder costearlo, el Estado les da un cheque escolar o un cheque sanitario. Sí, y es verdad que en los países escandinavos no existe el salario mínimo, el coste de despido es cero. Etcétera, etcétera. Una observación de tu libro que comparto plenamente es que el fascismo, el nazismo, el falangismo y el comunismo son primos hermanos. Totalmente, son dos caras de la misma moneda, o cuatro caras en este caso. Me resulta especialmente conmovedor ver cómo algunos, especialmente desde el ámbito del comunismo, dicen que no, que los nazis no son socialistas. Y yo me pregunto, bueno, el partido nazi es partido nacional socialista. El nazismo es nacional socialismo. Solo hay que leer el Mein Kampf, que sí, que el Mein Kampf... no hace falta, que no hace falta, pero bueno, pero el Mein Kampf era una... desde luego reflejaba perfectamente todo lo que finalmente, el desastre que aconteció cuando Hitler llega al poder, pero una de las cosas que también refleja, y además se reflejan en los discursos de los grandes gerifaltes nazis, es que ellos son los auténticos socialistas. Sí. Solo que es un socialismo de perfil diferente. El comunismo es socialismo internacionalista y el socialismo nazi es un socialismo nacionalista que tiene una vertiente racista. Pero es lo mismo. El falangismo, pues el falangismo parte del fascismo. ¿Y quién era Mussolini? Mussolini, para empezar, hizo carrera política en el Partido Socialista italiano. Fue una vertiente del Partido Socialista. El fascismo es una variante del socialismo, donde el Estado tiene un peso enorme sobre la sociedad, no solo a nivel de gasto público, de impuestos, sino también a nivel de intervención pública. Algunos comunistas dicen, bueno, pero en la Alemania nazi había empresas privadas y en la Italia fascista también. Ya. Pero había empresas privadas, pero controladas. No hacía falta tener el capital del 100% de la BMW. Simplemente el dueño de BMW y sus directivos eran perfectamente conscientes de que estaban al servicio de lo que determinara el régimen. Lo mismo pasaba en la Italia fascista y lo mismo pasó en España con Falange, que por desgracia tuvo mucha influencia en los terribles y duros años de la posguerra, bajo el régimen franquista, y es lo que explica que nosotros tardáramos tanto en salir, porque apostó por un modelo de autarquía a nivel productivo, fuerte intervencionismo en el ámbito público y también, bueno, pues digamos que acabar con el comercio exterior, aislamiento a nivel internacional, y eso es lo que explica que España tardara tantos años en salir. Y por cierto, hablando del fascismo, el justicialismo, la justicia social, el partido justicialista que creó el general Perón, que lo inventó y lo impuso, lo implantó en Argentina, es de inspiración mussoliniana. Es decir, Perón era un gran admirador de Mussolini y lo que hizo fue, digamos que, reinventar el fascismo de Mussolini en Argentina bajo el nombre de peronismo. Sí, no, y la Argentina con Perón se convirtió en el refugio de todos los nazis. No por casualidad. No por casualidad, y ahí estaban todos, empezando por Mengele, y lo que pasa es que cuando Perón se fue, esto se acabó lo que se daba. Por seguir con el tema de Franco, fíjate, en 1959 coinciden dos hechos contrapuestos. En La Habana entra Castro y interviene la economía, que era relativamente liberal en aquel momento.
Y en Franco y en España, por el contrario, se aprueba el plan de estabilización, que es todo lo contrario, que es abrir. Y el resultado ha sido espectacular, ¿no? Tan espectacular que si analizamos el último siglo, podemos irnos más atrás, pero yo lo que abordo en el libro es, como bien has comentado, un análisis histórico de las últimas décadas de la economía española. Pues por mucho que le fastidie a muchos, el periodo de mayor crecimiento económico de la historia reciente de España se produjo precisamente bajo el régimen de Franco entre finales de los años 50 y principios de los años 70. Sí, sí. De hecho, fue conocido como el milagro español. España pasó en esos años de ser un país tremendamente pobre, miserable, vivíamos con grandes necesidades, una economía además donde el principal peso de la economía giraba en torno al sector primario, donde, bueno, quitando las grandes ciudades, la gente malvivía en muchas ocasiones y pasamos a ser una auténtica potencia económica, pasamos a ser un país rico en muy poco tiempo. De esos años es el desarrollo urbanístico, la llegada del turismo, el desarrollo de la industria, la apertura comercial, el impulso y el motor de las exportaciones. Ahí es cuando España se convirtió en un país rico. Y luego evolucionó también de forma favorable cuando llegó la democracia. Pero es cierto que esos 15 años entre el año 59 y el año 74 fue el periodo de mayor crecimiento económico de la historia de España. Claro, y va seguido, muere Franco, efectivamente, aunque Franco liberalizó la economía porque él era un hombre muy pragmático y como buen militar. Sí, como buen militar, pero tampoco le convencía mucho lo que le decían sus asesores. Esto no. Pero bueno, es esa famosa frase, Miguel, de cuando le convencen los tecnócratas, ¿no? Y dicen, general, hay que hacer esto porque es que el país está al borde de la quiebra y no salimos del pozo. Y es esa famosa frase de haga usted lo que tenga que hacer, a pesar de que no le gustaba. No le gustaba nada. Él de verdad estaba convencido de que la autarquía era el camino. Tú, a pesar de los recientes intentos por denigrar y revisar la transición, tú defiendes que fue un proceso del que debemos sentirnos legítimamente orgullosos, ¿no? Muy orgullosos. No solo por todo lo que supone desde el punto de vista histórico, que es cerrar la terrible herida que dejó tras de sí la guerra civil, fue el espíritu de la transición, es el espíritu de la reconciliación. Fue la llegada de la democracia a España, la apertura de España hacia Europa, la integración en Europa. Por lo tanto, y fue un ejemplo además, porque fue además se hizo de forma modélica, de la ley a la ley, con la participación de todas las fuerzas políticas. Fue un ejemplo, uno de los grandes ejemplos y de los grandes éxitos de la historia reciente de España a nivel político y también a nivel social. La reconciliación de un pueblo que décadas atrás se mató entre sí. Sí, es tremendo. Como dices, el libro da un repaso amplio a la gestión de los presidentes. De Adolfo Suárez apenas dices nada. Bueno, también sabemos que la economía en aquella época le importaba poco a Adolfo Suárez y que hasta los pactos de la Moncloa no se ocupó. Pero de Felipe González, tú dices que tuvo sus luces y sus sombras y que el brillo e importancia de las primeras superó el oscurantismo de las segundas. O sea, elogiando a un socialista. Bueno, a ver, elogiando... Sí, aunque te diré que yo creo que el primer gobierno de Felipe González fue de los más liberales de la historia de la democracia. Claro, pero es que hay que tener en cuenta también, hay que analizar las cosas. Yo creo que el tiempo también da perspectiva y pone a cada uno en su lugar. Y Felipe González llevó a cabo reformas ciertamente relevantes desde el punto de vista económico. La reconversión industrial fue fruto de los gobiernos de González y eso supuso una auténtica liberalización desde el punto de vista económico, porque hay que tener en cuenta que a pesar de que el régimen franquista logró que España se convirtiera en un país rico después de esa apertura y ese plan de estabilización que supuso un punto de inflexión en la historia reciente de España, en la economía nacional, es cierto que el Estado seguía teniendo un peso muy importante sobre la industria nacional. Y eso se llevó a cabo de la mano de Felipe González, esa liberalización donde se privatizaron muchas empresas, se cerraron otras muchas que eran
bueno, eran casi todas, eran ruinosas absolutamente, como casi todas las empresas públicas. Ahora, curiosamente, se empieza a recuperar parte de esos errores mediante la entrada del Estado en el capital de algunas compañías privadas. Pero ese, por ejemplo, fue un punto importante desde el punto de vista económico. Y luego mantuvo un poco también la senda. Es cierto que también introdujo reformas, pero reformas inspiradas, y esto creo que es importante señalarlo, reformas en el caso del Estado, desde mi punto de vista, mal llamado Estado del bienestar, que en muchas ocasiones es bienestar del Estado, pero sí es cierto que consolidó esas bases, aunque Franco también fue el creador de la seguridad social, de la vivienda pública, todo eso viene de atrás. Pero sí introdujo ciertas reformas desde ese punto de vista, aumentando también de forma sustancial el gasto público, incrementando también la presión fiscal, pero lo hizo al menos inspirándose en la socialdemocracia europea, que es una socialdemocracia razonable, si lo queremos ver así, donde digamos que respeta algo básico como son la economía de mercado, respetando esa regla de juego. Entonces, se inspiró en ese tipo de reformas para acercarse a Europa, y luego un punto esencial también entre las luces, que es el hecho de que lograra un punto de inflexión también dentro del Partido Socialista para que abandonara el marxismo trasnochado, y eso hay que reconocérselo. Hay que decir que Felipe González, su primera intención y el programa con el que ganó las elecciones estaba inspirado no en la socialdemocracia alemana, sino en el socialismo francés. Lo que pasa es que tuvimos la fortuna de que Mitterrand durante 2 años pusiera en marcha todas esas medidas que había prometido Felipe González, y fue un desastre. Nacionalizó la banca, fue una catástrofe. Las mayores alabanzas de tu libro se las guardas a José María Aznar, ¿no? Sí, yo creo que ha sido, en la etapa democrática, yo creo que ha sido el mejor presidente que hemos tenido hasta la fecha, por muchas razones. Yo creo que fue el último presidente que hizo las cosas razonablemente bien en España, y desde el punto de vista económico, yo creo que si dentro de los haberes de Felipe González está la reconversión industrial, está el hecho de que el Partido Socialista abandonara el marxismo y está la entrada en Europa, Aznar no solo mantuvo esa senda, sino que la intensificó de forma sustancial con la entrada en el euro. Y esto es muy importante, Miguel, porque España ahora mismo está atravesando una situación preocupante desde todos los puntos de vista, pero si todavía no nos hemos convertido en una Argentina, es precisamente gracias a que la moneda no depende de nuestros irresponsables políticos. Depende del Banco Central Europeo, que yo soy muy crítico, como bien sabes, con el Banco Central Europeo, pero tiene una ventaja, y es que ahí hay halcones y palomas, y los halcones sirven de contrapeso, así que eso es lo que nos ha salvado, y eso es obra de José María Aznar. Aznar también lleva a cabo, yo creo que uno de los grandes procesos de liberalización económica también en España. Completó no solo la reconversión industrial que inició Felipe González, sino que la intensificó, llevó a cabo la privatización de múltiples servicios, también de grandes empresas, las llamadas compañías estratégicas, y llevó a cabo también unas reformas importantes desde el punto de vista económico, de libertad económica, y también de reducción del peso del Estado y de reducción de impuestos, que yo creo que no ha sido reconocido en su dimensión real, pero que con el paso del tiempo se ha demostrado que han sido tremendamente positivas. Y la prueba está en que bajo sus gobiernos la economía española siguió creciendo a muy buen ritmo. El que no te gusta nada, luego hablaremos del crecimiento. El que no te gusta nada es Zapatero, ¿no? Tu primera crítica es cultural y luego la segunda es la mala gestión de la gran recesión. Pero también reservas algún elogio para él. Luego hablamos. Háblame de lo malo de Zapatero. Yo creo que en España se produjo un punto de inflexión en el año 2004, a peor, con la elección de Rodríguez Zapatero. Yo creo mucho en el karma, lo que mal empieza mal acaba, y hay que reconocer que, claro, el gobierno de Zapatero no pudo empezar peor, porque fue aupado a la Moncloa con una explosión que fue el mayor, bueno, con varias explosiones, que fue el mayor atentado terrorista que ha sufrido España, ¿no? El 11M. Dicho lo cual, efectivamente, lo primero fue cultural. Zapatero, de las primeras cosas que hizo,
fue insultar a Estados Unidos, no levantándose en ese famoso desfile ante la bandera norteamericana. Eso supuso un punto de inflexión en cuanto a romper la alianza histórica que venía manteniendo España desde hace décadas, ya en tiempos de Franco, pero que mantuvo Felipe González y intensificó José María Aznar con la primera potencia mundial, con Estados Unidos, con todo lo que ello representa. Luego, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho, una de las primeras leyes que aprobó fue la ley la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad, que es la ley de desigualdad porque establece la desigualdad ante la ley de hombres y mujeres en función del sexo, estableciendo penas diferentes en función de, a pesar de que sobre el mismo delito en función de quién sea el agresor y quién sea el agredido. Y luego, desde el punto de vista político y social, pues si la transición fue el haber cerrado las heridas de la guerra civil, Zapatero las reabrió de par en par, impulsando el guerracivilismo. ¿Y por qué? ¿Y a qué atribuyes tú esa...? Porque durante la primera presidencia de Zapatero, la primera legislatura, Solbes mantuvo una política económica bastante continuista, ¿no? Zapatero parece que lo que pretendía era desmarcarse de alguna manera para que no le echaran en cara si al final hacéis lo mismo, ¿no? Sí, hombre, contó con Solbes, que era de la época de Felipe González, sí. Y que, bueno, digamos que era dentro de un gobierno tremendamente nefasto, pues era un poco el bombero. Se dedicaba a apagar fuegos, a decir, no, presidente, por aquí no. Eso el propio Solbes lo reconoció años después, como bien sabes. A él le tocó lidiar con, digamos que los primeros coletazos de la crisis y ya luego con la crisis, pero ya viendo que ya había estallado, estaba ya estallando, salió. Pero es cierto que durante la última etapa como ministro de Economía estaba obsesionado con abandonar el gobierno cuanto antes. ¿Cómo fue? Mala señal que el ministro de Economía quiera irse. Irse a Europa, pero es cierto que durante esos años, bueno, pues hacía un poco de muro de contención. Pero lo cierto es que Zapatero lo que quería era gastar cuanto más mejor. Es cierto que disfrutó de los últimos coletazos de la burbuja inmobiliaria. Eso hizo que durante esos años vendiera incluso que las rebajas de impuestos eran socialistas, sí. Era algo de izquierdas, pero claro, obviaba que es que el político de turno no tenía que hacer nada para que se le llenaran las... A este tampoco, Sánchez tampoco tiene que hacer nada y sin embargo sube y sube los impuestos. Sigue subiendo, sí. Pero entonces vendía eso, ¿no? Como fruto de la burbuja inmobiliaria hubo también una burbuja económica y una burbuja estatal. El Estado recaudaba más que nunca sin hacer nada como consecuencia de esa burbuja, de esa fuerte actividad económica irreal, artificial, alimentada con esa burbuja crediticia a bajos tipos de interés, pero duró muy poco. Lo cierto es que duró muy poco y cuando llegó la crisis, bueno, pues como pasa cuando baja la marea, ¿no? Se vieron los cadáveres. Y ahí Zapatero, ya con Solbes fuera, y de la mano de Elena Salgado, pues puso en marcha uno de los mayores planes keynesianos de todo el mundo rico y se dedicó a gastar sin son. El plan E, el famoso plan E, digamos que es lo visible de ese plan keynesiano, pero hubo mucho más. Incrementó el empleo público, aumentó el volumen de prestaciones, es decir, disparó el gasto público en el peor momento posible. Y luego no hizo nada para sanear la economía, sanear los balances de los bancos, sanear el sector inmobiliario. Es más, lo que hizo, como bien sabes, fue la porquería ponerla debajo de la alfombra. Sí, claro, con las fusiones frías. Las fusiones frías, el hecho de los cambios legislativos para evitar que determinadas promotoras, las grandes, se declararan en suspensión de pagos y por lo tanto en quiebra, y eso afectara al sistema financiero. Balance, sí, en fin, fue un desastre desde todos los puntos de vista, y yo creo que la razón estriba en la propia mentalidad de Zapatero, que la estamos viendo ahora una vez más. Zapatero es el gran amigo de Venezuela, es el gran amigo de la dictadura comunista china. Zapatero es un radical que nada tiene que ver con la socialdemocracia europea y tiene todo que ver con el populismo bolivariano de los países de Hispanoamérica. Sí, para que todos vean que eres una persona ecuánime,
En el libro elogias, sin embargo, un momento de Zapatero y además lo pones en contraste con su sucesor, que era Rajoy. Y es cuando tiene que elegir entre su futuro político y el del país, y se suicida en la famosa escena del 10 de mayo. 10 de mayo del año 2000, fue en el año 2010. 2010, sí. 2010. Efectivamente, y yo se lo reconozco. Zapatero hizo lo que muchos políticos no están dispuestos a hacer, que es que, llegado a un punto, España estaba, digamos que era después de la quiebra de Lehman Brothers, el estallido de la crisis financiera a nivel internacional, es cuando empieza su era prima de riesgo, empieza a haber problemas para financiarse, España con un déficit colosal, la deuda pública creciendo, empieza a haber incluso problemas de liquidez, hasta el punto de que en alguna subasta se queda desierta. Es decir, hay una gran tensión. Eso no lo sabía, pero efectivamente ofrecieron el 27% de... Y no lograban colocar la deuda española, alucinante. Y ahí es cuando se producen las famosas jornadas en las que, eso también lo reconoce el propio Zapatero, empieza a recibir llamadas a nivel internacional, ya no solo los grandes bancos de inversión, sino los grandes líderes internacionales, empezando por Obama, presidente de Estados Unidos, y desde luego todos los líderes europeos, porque España era uno de los países que estaba llamando la atención sobre lo que posteriormente, porque estalló ahí precisamente la crisis de deuda europea. Esto fue en cadena, ¿no? Como bien sabes, Miguel, estalla la crisis financiera, estalla la burbuja inmobiliaria acaba provocando una crisis financiera, caen los bancos y acaban cayendo estados, hasta el punto de que hay rescates. Bueno, España estaba en esa situación, y en una situación en la que además había países que ya estaban solicitando ayuda a nivel internacional, pero claro, España era muy grande, entonces había una gran preocupación. Se produce en ese momento. Había que, fíjate, no era tanto las medidas a aplicar como intentar tranquilizar o calmar las aguas, dando un gesto, una señal inequívoca de que el gobierno estaba dispuesto a hacer lo que había que hacer para evitar el peor de los escenarios, que era la quiebra. Y eso requería la aplicación de medidas impopulares. Por lo tanto, Zapatero, llegado a un punto, tuvo que elegir entre el bienestar o el interés, el mal llamado interés general, que a veces se pervierte, el interés general, pensar en los españoles o pensar en él como presidente del gobierno. Y en esa situación pensó en los españoles. Y fue cuando, subiéndose al estrado, con cara compungida, porque yo preparando el libro me repasé esas intervenciones, etc., estaba totalmente desencajado, y anuncia lo que nunca antes anunció ningún presidente del gobierno hasta la fecha, anuncia dos cosas: se congelan las pensiones, y se reduce el sueldo público a los funcionarios, entre otras medidas, pero esas dos... Esa fue la señal, esa fue la gran señal, y eso, bueno, calmó las aguas temporalmente. Temporalmente, sí. Yo recuerdo que ese día estaba en la redacción de Actualidad Económica y estaba Luis de Guindos, que era el futuro ministro de Economía in pectore todavía, y estaba viendo conmigo el discurso de Zapatero y me reconoció, no, está anunciando recortes importantes, pero no funcionó. Y el siguiente presidente, que fue Rajoy, no se mostró tan valiente, digamos, como Zapatero, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que si el punto de inflexión del declive que está sufriendo España comienza en el año 2004, lo trágico, y por eso, para mí, hasta la fecha, porque claro, Pedro Sánchez todavía continúa, todavía no podemos hacer balance porque no sabemos dónde puede acabar esto, pero... Rajoy ha sido el peor presidente de la democracia española. El peor presidente de la democracia española. Porque lo trágico es que los españoles, en el año 2011, después de la desastrosa gestión de Zapatero a nivel económico, con la tasa de paro, recuerda a Miguel, o sea, había un auténtico drama social. La gente no tenía trabajo, más de 20% de paro. El sistema financiero quebrado, pero sin reconocerlo. La situación era terrible, el país al borde de la quiebra, y entonces hay un cambio político que no fue victoria de Rajoy. Perdió Zapatero las elecciones porque Rajoy mantuvo el mismo número de votos
que las elecciones anteriores. Lo que pasa es que hubo millones de personas que habían votado socialista en el año 2008 y dejaron de votar socialista, se quedaron en sus casas. Y eso fue lo que desencadenó la victoria de Rajoy. Por aplicación de la ley DON, Rajoy se encuentra con mayoría absoluta en el Congreso, mayoría absoluta en el Senado y un poder territorial inmenso. Nunca nadie antes había conseguido tanto poder a nivel político, quizás el primer gobierno de Felipe, el primero o el segundo de Felipe González, pero nunca hasta ese punto el poder que obtuvo Mariano Rajoy. ¿Y qué hizo? Que esta es la tragedia. Por eso lo llamo el gran traidor. No hizo nada. Pero nada, nada absolutamente. Quitando, yo salvo de ese gobierno, solo salvo a una ministra, que es Fátima Báñez, ministra de Empleo y de Seguridad Social, que hizo 2 reformas positivas, insuficientes, pero positivas. La reforma laboral, que supuso un avance importante, y la reforma de las pensiones, que también supuso un avance importante, aunque luego, como bien sabes, no se aplicó en muchos casos. Pero bueno, salvando a Fátima Báñez, el resto fue un gobierno desastroso, empezando por Mariano Rajoy, que lo primero que hizo, es que la memoria a veces es débil y no nos acordamos, lo primero que hizo, porque el primer Consejo de Ministros tampoco aprobó nada sustancial, en el segundo Consejo de Ministros sale Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, portavoz, la mano derecha de Rajoy, y anuncia la mayor subida del IRPF de la historia, de la historia de España. O sea, lo primero que hace el gobierno de Rajoy es subir los impuestos, más incluso que Zapatero. Y luego teníamos a un ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el peor ministro de Hacienda que ha tenido España, sin ningún género de dudas, el artífice de que después perdiera el Partido Popular y que haya llegado Pedro Sánchez, porque yo siempre digo, lo explico en el libro, que ahora tenemos a Pedro Sánchez, sí, pero Pedro Sánchez es el hijo político de Rajoy. Si Rajoy hubiera hecho las cosas bien, Pedro Sánchez jamás hubiera llegado a la Moncloa, pero no hizo nada. Y como digo, Montoro fue el artífice de que posteriormente el Partido Popular perdiera las elecciones. Rajoy es el artífice de que la derecha se dividiera. Cuando en ese Congreso de Valencia dijo, liberales y conservadores, si no me queréis, irse. Eso y se fueron. Y se fueron, muchos de ellos se fueron a otro partido que fue Vox. Entonces, yo creo que fue un desastre sin paliativos. Y luego, a diferencia de Zapatero, y también me gusta destacarlo y también lo comento en el libro, Zapatero, llegado el momento, se hizo la harakiri, él sabía que eso era su final, en el momento en el que anuncia ese tipo de recortes, era su final político, y Rajoy, en lugar de... Porque Rajoy realmente, sí, hereda un país al borde de la quiebra, pero en lugar de aplicar medidas impopulares, mantiene todo exactamente igual, y en lugar de aceptar un rescate y los hombres de negro, que le hubieran exigido medidas más drásticas pero positivas para el país, cosa que se hizo Portugal, y a Portugal les ha ido muy bien. Sí. Los políticos portugueses, he tenido ocasión de hablar con algunos de ellos, y te lo reconocen en privado, te dicen, lo mejor que nos ha pasado, después de 40 años de estancamiento económico, lo mejor que nos ha pasado ha sido la troika, el rescate internacional, porque nos obligaron a hacer medidas impopulares, y eso es lo que ha permitido que Portugal sea hoy un país que está creciendo, próspero, que está atrayendo capital, que está trayendo inversiones, que está trayendo capital humano. Bien, ¿qué hizo Rajoy? Rajoy y su gobierno cometieron una gran irresponsabilidad, y es que le lanzaron un órdago al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea. Y yo recuerdo, porque trabajaba entonces en prensa económica y seguí muy de cerca todas esas crisis financieras, en esas negociaciones, en esas reuniones que tenían en privado, pero que incluso se atrevió, creo que fue Montoro, a decirlo de forma pública, decían, bueno, si no nos rescatáis, vosotros veréis. Sí, se cargaba el euro. Se cargaba el euro, amenazó a Europa con cargarse el euro. Claro, esa jugada no le salió a Tsipras, el podemita griego, porque dijeron, bueno, pues vete, no pasa nada, pero que se fuera a España suponía la ruptura del euro y suponía una crisis colosal. Bueno, pues efectivamente, ¿qué hizo finalmente Europa? Pues la famosa frase de Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo,
el whatever it takes. Haremos lo que tengamos que hacer y créanme, será suficiente. Y España fue rescatada, pero fue rescatada de forma suave a través del Banco Central Europeo. Fue un desastre, Mariano Rajoy, sin paliativos para la economía de este país. Y Pedro Sánchez, ya nos quedan 5 minutos, así que elige bien tus venablos. Me lo pones complicado. Lo siento. Pedro Sánchez es la continuación de Zapatero, pero en su peor versión. ¿Por qué? Porque si Zapatero, como bien comentábamos, tenía un mínimo de dignidad política hasta el punto de que lo demostró en esa ocasión haciéndose el harakiri, Pedro Sánchez no. Porque Pedro Sánchez, desde el punto de vista psicológico, es un ególatra, es un inmoral, es un indecente, es un narcisista. A Pedro Sánchez solo le preocupa Pedro Sánchez. Y estamos ante la gran prueba de fuego de la democracia española, porque yo creo que la Constitución y las instituciones españolas se prepararon pues con un sistema de contrapesos, etcétera, pero no contemplaron en ningún caso la posibilidad de que alguien como Pedro Sánchez llegara al gobierno y estuviera dispuesto a dar un autogolpe de Estado. España se enfrentó a un golpe de Estado y lo superó. Las instituciones españolas lo superaron, empezando por la monarquía, que se posicionó del lado de la democracia y siguiendo por el resto de instituciones. Ahora estamos en una situación muchísimo más compleja. Bueno, superó un segundo golpe de Estado, intento de golpe de Estado, que fue el referéndum del año 2017 por parte de los separatistas, donde Rajoy una vez más no hizo nada. Quien actuó ahí una vez más fue la monarquía, el rey y la justicia, y luego llegó Rajoy, ¿no? Pero es que ahora estamos ante un tercer intento de golpe de Estado, que es el más peligroso de todos, porque no viene de fuera, no es un sargento de la Guardia Civil, con un grupo de exaltados que entran en el Congreso con ametralladora en mano, no es tampoco un grupo de lunáticos nacionalistas, independentistas, que amenazan con la independencia de Cataluña cuando eran perfectamente conocedores de que eso era imposible, sino que estamos ante el presidente del gobierno, que está en Moncloa, que tiene todos los poderes a su disposición, que ha colonizado todas las instituciones, que está atacando a los jueces, que está atacando a la prensa libre, que está atacando y va a atacar a la monarquía y que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Y cuando digo a todo, es a todo. Para mí hubo un punto de inflexión, dices, lo peor, por ponerte solo un caso, hubo un punto de inflexión, yo soy mucho de puntos de inflexión, decir, uy, línea roja, la ley de amnistía. Para mí ese fue el punto de inflexión en el que el Estado de Derecho en España desapareció, porque una vez que el gobierno aprobó la ley de amnistía, a pesar de que la justicia la está frenando, pero el gobierno la aprobó, una vez que la aprobó y que la va a avalar el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, que es tan importante en las democracias liberales, colapsa. Y el problema es que ya no hay límites. Es como el Rubicón. Una vez que cruzas, solo puedes continuar. Y lo estamos viendo, por desgracia, día tras día. Tengo que preguntarte que, a pesar de todo, la economía crece muchísimo. Muy buena pregunta, Miguel. La economía crece. Sí, el PIB español está creciendo. En primer lugar, de forma insostenible, fruto del incremento del gasto público, fruto del incremento de la población. La población ha aumentado en cerca de 3 millones de personas en los últimos años. Y fruto también de un efecto rebote, pandemia, que a veces se olvida. España cayó cerca de un 10% de PIB en el año 2020, una de las peores recesiones del mundo rico, junto con Argentina, no por casualidad. Por lo tanto, crece fruto de esos 3 factores. Pero veámoslo en su contexto. Veamos PIB per cápita en términos reales, estancamiento económico. Tema de paro, seguimos a la cabeza de la Unión Europea. Tema poder adquisitivo, los españoles han perdido poder adquisitivo si contabilizamos inflación y contabilizamos subida de impuestos. Y no solo subida de impuestos visibles, sino también la invisible, que es la más maniquea y tramposa, que es la no deflactación del IRPF. Por lo tanto, estamos en una situación de estancamiento económico y, lo que es peor, de claro declive institucional. Por lo tanto,
El estancamiento económico es lo que se ve, pero lo peor es lo que no se ve. Y lo que no se ve es que en España se está atacando la propiedad privada, se está atacando la seguridad jurídica, se está atacando, muy importante, la figura de los empresarios con nombre y apellidos, y por lo tanto todo eso hace que España, a día de hoy, no sea un país fiable. Y como consecuencia de ello, no solo no crecemos, sino que nos estamos empobreciendo, y lo que es peor, estamos sembrando ahora mismo las semillas del posterior empobrecimiento de la economía española. Joder, qué final. Esto, bueno, pues confiemos en que no se cumpla ninguna de tus previsiones, y confío que la próxima vez que escribas un libro sea más alegre y podamos celebrar la buena marcha de los asuntos. Bueno, fíjate que yo acabo con optimismo. Acabas tu libro con optimismo. Acabo con optimismo porque de todo se puede salir, como digo siempre, incluso del socialismo. Hay otros países que han salido. España ha atravesado retos muy importantes, los hemos superado todos, y yo soy optimista, no a corto plazo, porque de momento tenemos Pedro Sánchez hasta el año 2027 y veremos, pero sí a medio plazo. Creo que España es un grandísimo país y además soy muy optimista con respecto a la economía mundial, por el efecto de la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, y a pesar de todas las dificultades, yo creo que el mundo va a seguir creciendo, va a seguir generando bienestar, prosperidad. Lógicamente eso de una u otra forma también nos va a afectar positivamente, aunque sea como sucede en el caso de muchos jóvenes que deciden irse. Pero en todo caso, yo creo que a medio plazo soy optimista porque también veo un cambio de corriente a nivel de política internacional. Los grandes líderes defensores de la libertad hacía muchas décadas que dejaron de existir. Para mí, los últimos fueron Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Trump, es evidente que no, Trump por el tema del proteccionismo, etcétera. Pero a diferencia de España, que comentábamos antes, la fortaleza de las instituciones, Estados Unidos ha demostrado a lo largo de la historia, y no es casual que sea la primera potencia económica, una gran fortaleza a nivel institucional, porque puedes poner hasta un loco al frente de Washington y las instituciones resisten, ¿no? Es decir, hay límites. Y eso lo ha demostrado Estados Unidos. En España estamos justo en ese contexto, ante ese reto, ver si las instituciones van a aguantar ese intento de golpe de Estado por parte de Pedro Sánchez. Pero, como digo, hay una nueva corriente a nivel de defensa de las libertades, de la mano, desde mi punto de vista, de Javier Milei, que está demostrando una auténtica revolución, en el buen sentido de la palabra, en Argentina, pero también a nivel internacional. Y yo creo que de ahí van a surgir grandes cosas. Y aunque lleguemos tarde, que en España, por desgracia, llegamos tarde a muchas cosas, llegaremos. O sea que soy optimista con respecto a eso también. Pues muchísimas gracias. Así mejor este final. Mejor este final que el anterior.